Muy buenos días, queridos estudiantes, bienvenidos a una clase más de historia. En esta oportunidad vamos a estudiar este tema que es muy importante sobre la Primera Guerra Mundial, que abarca el periodo de 1914 a 1919. Antes de eso, quiero compartirles un versículo en la Biblia que se encuentra en Proverbios capítulo 24, versículo 6, que nos dice: porque con dirección sabia harás la guerra, y en la abundancia de consejeros está la victoria, ¿no? Esto nos habla una contraposición sobre la guerra, y nosotros al estudiar este tema vamos a sacar algunas lecciones también importantes, también a muchas cosas también que dañan y que son contraproducentes que nos produce la guerra. Bueno, sin nada más que decir, vamos a entrar. Tenemos por ejemplo aquí la Primera Guerra Mundial, como les mencioné, empieza en el periodo de 1914 a 1919, teniendo un desarrollo de durante 5 años esta guerra. Antes de esto, en un periodo desde 1871, se lleva a cabo lo que es la Paz Armada, que duró hasta 1914, cuando estalla la Primera Guerra Mundial. La Paz Armada consiste en acuerdos y alianzas secretas que llevaban ciertos países mientras ellos iban desarrollando poco a poco lo que eran sus ejércitos, los implementos bélicos que ellos tenían y todos los recursos para estar preparados para una guerra que pudiera suceder en cualquier momento. Este periodo abarca desde 1871 y culmina en 1914, cuando estalla la guerra. ¿Qué es lo que sucede dentro de este periodo? Que se conforman dos bloques antagónicos, el cual uno de ellos es la Triple Alianza, que es conformada primeramente por Alemania, Rusia y el Imperio Austrohúngaro. Posteriormente, Rusia sale de la Triple Alianza y llega a formar parte de esta Italia. Y por otra parte tenemos la Triple Entente, la cual está conformada principalmente por Inglaterra, Rusia, que al principio perteneció a la Triple Alianza, y Francia. ¿Okay? Estos dos bloques antagónicos se conforman desde 1871 y surgen diferentes conflictos bélicos, en el cual podemos tener la guerra de las Balcanias, un año antes, 2 años antes que inicia la guerra, y había una fuerte tensión previa a el inicio de la Primera Guerra Mundial. ¿Okay? Tenemos ahí, por ejemplo, la Primera Alianza. La finalidad fue de Otto von Bismarck, que él tenía una ideología que quería consolidar a Alemania como una nación superior a todas las demás. ¿Okay? Ahí vemos, como mencioné anteriormente, las alianzas que teníamos, que era Alemania, Italia y Austro-Hungría. Y por otra parte la Triple Entente, que tenía la finalidad de buscar aliados. Inglaterra quería buscar aliados para lograr ambiciones coloniales, especialmente en el continente de África. Y las alianzas, como mencioné también, Inglaterra, Rusia y Francia. Como podemos ver en la pantalla, tenemos este mapa que nos muestra todo este periodo de la Paz Armada. Los países en naranja son las potencias aliadas hasta 1914. Tenemos los países neutrales, que son en morado, que son países que no estuvieran a favor de ninguno de los dos bandos. Tenemos las potencias centrales, que en este caso sería Alemania y Austro-Hungría, de color verde. Y tenemos después las naciones que entran a la guerra posterior a la fecha de inicio, que son las que están en color blanco: Italia, por ejemplo, Portugal, Rumania, Bulgaria, Imperio Turco, Grecia, Cilicia, Greta, etc. ¿Okay? Posteriormente esto, ¿por qué se da el inicio de esta guerra? Primeramente porque hay un imperialismo político y económico de parte de estos tres imperios, como mencioné, que era el imperio italiano, también el austrohúngaro y el alemán. El espíritu nacionalista europeo, cada uno propio de querer sobresaltar y ser la nación dominante sobre las demás. Y la crisis que ocurre entre el año 1905 a 1914. Esta es una crisis en general, tanto en lo económico como en lo político y en lo bélico también. Y el factor determinante para que estalle la Primera Guerra Mundial es la muerte del archiduque Francisco Fernando de Austria, que era el heredero al imperio austrohúngaro. ¿Okay? Cuando empieza a desarrollar la guerra,
nosotros encontramos aquí en estos registros que hay un plan que se llama el plan Schlieffen, que consiste en este plan era fácilmente rodear a los franceses. Alemania tenía un foco principal que era Francia primero, y lo que ellos querían era primero atacar Francia, luego subir a Inglaterra y finalizar en Rusia, porque ellos consideraban pues prácticamente a Rusia como un traidor. Primero estuvo aliado con ellos y luego pasó al equipo contrario. ¿Okay? Y de esta forma rápida ellos querían acabar una guerra en un corto, muy pero muy tiempo, y querían neutralizar a Inglaterra fácilmente para finalizar atacando a Rusia. Pero ¿qué es lo que sucede? Aquí es lo que sucede luego en la guerra de los movimientos que nosotros vamos a encontrar, que es cuando ellos disponen un ejército para ir a rodear a Francia, se forma una frente ofensiva en la parte oriental que es conformada por Rusia, y Rusia tiene una batalla contra Austria, y esto lo que hace es que obliga al ejército alemán a dividirse, y esa división es lo que le da prácticamente su primera derrota al ejército alemán, ya que ellos tienen que ir a atacar, tienen que ir a defenderse en ese lado donde estaba el ejército ruso, que era muy fuerte, y no pueden dar un ataque como lo tenían pensado a Francia para luego pasar a Inglaterra, ¿no? Entonces nosotros ahí tenemos las fechas de estas batallas: 23 al 31 de agosto en Tannenberg, luego 5 al 15 de septiembre en Lagos Masurianos, y luego, por ejemplo, sucede, dice, ¿no? La concentración alemana en el frente oriental debilitó la posición de su ejército en Francia. La situación que fue aprovechada por el general francés Joseph Joffre, quien derrotó al ejército alemán en la batalla de Marne, 6 al 13 de septiembre, obligándolos a replegarse hasta el río Aisne. Este río Marne se encuentra a 60 kilómetros de París, por lo cual los alemanes tenían la intención de llegar a invadir París, y ese fue el límite, que ellos pudieran llegar a 60 kilómetros de distancia y no pudieron pasar más allá de esto, ¿no? Y esto se da principalmente justo por la ofensiva rusa que se estaba dando en el lado oriental, ¿no? Para una próxima ocasión vamos a continuar con el resto y cómo se desenvuelve los siguientes 4 años de esta guerra y cómo llega a finalizar. Muchas gracias.